Los voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el libro de Joel, el capítulo 1, los versículos 1 al 4. Cuando hayan encontrado, digan amén. Cuando hayan encontrado en el video, digan amén. Dice, todos a una sola voz: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y a la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Amén. Ustedes se han dado cuenta que en muchas ocasiones la persona que sabe hacer pan y que es panadero, su hijo sabe hacer pan y de alguna manera resulta siendo panadero. El que sabe arreglar bicicletas, entonces pues su hijo ve que cómo se arreglan las ciclas, saben que los piñones, bueno, que los frenos, que el plato, que el timón, las guayas. Y si crece en eso, entonces pues seguramente aprende también a arreglar las bicicletas. O si un hermano de pronto es pastor y entonces el hijo crece en la iglesia y lo escucha predicar y aprende de pronto a servir en la iglesia, pues también de alguna manera se puede ver influenciado y puede ser que resulte siendo pastor. Amén. Así que esto muestra que lo que estamos diciendo es una realidad. Nosotros tenemos que pagar algunas consecuencias o algunos beneficios de las decisiones que nuestros padres toman. Nomás en el país, cada persona que nace, cada niño que nace, ya nace endeudado, porque el país tiene una deuda externa que si la dividimos por el número de personas que hay en el país, entonces es la deuda externa per cápita, y cada niño que nace nuevo ya nace endeudado con ese mismo valor que cualquier persona anciana que haya vivido y que todavía esté contando en ese número. ¿Me di a entender? Amén. Entonces, hoy es un día del culto de profesionales y quiero que me ayuden a leer en orden las profesiones que hay de aquí para allá. Dice zapatero, diseñador, bombero, profesora, peluquero, arquitecto, contador, músico, amén, escultor, agricultor, cirujano, médico, policía, pintor, economista, secretaria, periodista, carpintero, agricultor, profesor, empresario. ¿Y tú quién quieres ser? O de pronto, ayer yo escuchaba a un hermano que decía, ay, pero en todos esos papelitos no está mi profesión. ¿Sí? De pronto aquí hay un hermano, él decía, yo soy técnico en redes, y ahí no dice técnico en redes. Pero entonces hay una serie de caminos, hay muchas opciones que en esta vida hay para uno escoger a qué se quiere dedicar. Y para nosotros el Señor ya tiene un plan trazado. Voy a volverlo a decir. Para nosotros el Señor ya tiene un plan trazado. Amén. Un estudio de la Universidad Sergio Arboleda para el año pasado decía que los recién egresados de la ingeniería de petróleos ganaban 3.139.846 pesos el año pasado. Luego la siguiente carrera, camino, decisión que tenía mejor beneficio económico, mejor remuneración, es la geología, que también tiene mucho que ver con la extracción de petróleo, y una persona recién graduada se ganaba el año pasado, según este estudio, 2.800.000. Los médicos, luego de ahí para abajo, comienza como a distribuirse cuánto es
lo que ganan cada uno de los profesionales. A los muchachos, a los jóvenes, así muchachos como yo que estamos estudiando, que están estudiando, a veces pareciera que nos estuvieran dando lora. Estudie, que es que uno tiene que estudiar para, ¿sí ven? Para ser alguien en la vida. ¿Y tú quién quieres ser? Y entonces nos enseñan que tenemos que sacar las mejores calificaciones, que tenemos que sacar las mejores notas, que sobresalirnos en el promedio general del curso, y nos enseñan una serie de cosas que se nos meten a nosotros a la cabeza y que en cierto sentido son una persona que es profesional, le toca cuando puede ejercer, que además de la problemática de nuestro país, hay muchos profesionales que no pueden ejercer sus carreras, pero cuando una persona puede ejercer, entonces se ve muy bien remunerada. Amén. Entonces vemos que las personas que por alguna u otra razón no estudiaron, comparada con una persona que alcanzó un título universitario, entonces de pronto trabajan las mismas 8 horas, pero una persona está detrás de un escritorio y la otra persona está detrás de, ayúdenme ustedes, de una finca, en un trabajo de fuerza, diferente, ¿cierto? Pero Dios ya tiene un plan diseñado para nosotros. En la Biblia encontramos que también existían algunas personas que tenían una profesión. Por ejemplo, Pablo, dice la palabra de Dios que Pablo era Saulo en su época, era una persona letrado, ¿cierto? Y entonces seguramente él era licenciado. Según lo que leí, Moisés era arquitecto, Pedro y su hermano Andrés eran pescadores, José, el padre de nuestro Señor Jesucristo, era, por lo tanto, también el Señor Jesucristo era carpintero, ¿cierto? Las decisiones. Mateo era un recaudador de impuestos, seguramente era contador, ¿cierto? Samuel era juez. Nehemías, pues a través de la historia vemos que él hizo la reconstrucción de los muros, era constructor. Marcos era hijo de una mujer que fue muy rica y fue viuda, entonces él fue que tuvo dinero, fue porque heredó. Lucas era médico, y hay muchas opciones, muchas opciones. Pero ustedes, ¿quiénes quieren ser? Y ahora lo contrario, ¿ustedes qué creen que el Señor quiere que nosotros seamos? Y entonces, si nos ponemos a enfocarnos, y me perdonan los hermanos de profesionales, yo estaba orando y yo le pedí al Señor que me diera el tema para poder edificar a la iglesia de alguna manera en que podamos entender la palabra de todos y que no se fuera el mensaje simplemente para los hermanos que están tomando una decisión. O salgamos rápido de ese pedacito. A los muchachos jóvenes, no piensen que es por falta de dinero que no se puede estudiar. Yo tengo un amigo que su padre no tiene mucho dinero, pero él es un muchacho juicioso porque en algún video de un señor japonés decía que la constancia, la disciplina supera la inteligencia. Entonces no se trata de tener todos los recursos para poder estudiar, sino que ese muchacho consiguió un crédito, se puso a estudiar en una de las mejores universidades del país y poco a poco el juicioso comenzó a sacar buenas calificaciones, a trabajar en un local que tiene y ahorita pues seguramente debe mucho dinero, pero ya se graduó o ya está por graduarse, está en 11º semestre de ingeniería mecánica en la Universidad de La Sabana. Y esto es para decirle, hermano, que no es porque usted tenga o no tenga dinero, es porque la constancia supera la disciplina, supera la inteligencia. Les voy a dar un ejemplo así chiquito. Puede que usted no tenga mucho talento para tocar o ejecutar un instrumento, pero si usted es constante con el estudio y entonces se aprende las escalas y comienza a estudiar y a estudiar conscientemente y disciplinadamente, usted puede aprender a tocar un instrumento. Pero si usted es supremamente virtuoso y tiene un talento increíble, pero si usted no es constante, nunca va a lograr ejecutar un instrumento. Por la gracia de Dios, yo aprendí a tocar en la iglesia. Ustedes han visto, por ejemplo, ayer había un niño sentado acá en la banca. ¿Lo vieron ayer?
en una sillita de estas, estaba sentado al lado de la batería. Y el hermano que estaba, vea por ejemplo, hay otro niño tocando la batería, pero él estaba tocando y acá en esta silla había otro niño que estaba así. Y hacía como si él mismo estuviera tocando. Pues yo aprendí así. Yo me paraba y apenas el piano me daba aquí. Y yo miraba solo como el chorrero de filas, de teclas de aquí para allá. Y yo me acuerdo que el hermano que me enseñó hacía es que... Y cuando llegaba acá, ¡tum!, me daba un calvazo. Y yo, ¡ta!, de lado. Y me apagaban el piano, ¿cierto? Me desconectaban el teclado. Yo tenía que subirme a una silla grandísima para alcanzar a tocar. Y a mí nunca, pues fue por la gracia del Señor, que así como vemos hoy los niños en la iglesia que están aprendiendo, hoy el Señor a mí me permite tocar el piano con un nivel, digamos que bueno, pero es por la gracia y la misericordia de Dios. Yo nunca estudié música, pero es la constancia. Entonces, hermano, no se trata de que usted tenga o no tenga dinero, joven, sino que usted tenga la conciencia de que usted se quiere superar. Yo conozco el ejemplo de un hermano que siempre quiso estudiar una carrera universitaria y él desarrolló su vida por otro lado, por donde el Señor lo tenía, y se hizo un hombre hecho y derecho, ya mayor, y cuando tuvo cierta edad dijo, no interesa mi edad, yo quiero estudiar tal carrera, y va en 9º semestre de Derecho. Qué bonito, ¿cierto? Ahí les presento a su pastor. Ya va en 9º semestre de una carrera universitaria. Entonces, ¿qué quiere el Señor que nosotros seamos? Hermano, tenga por seguro, visita, y Dios me ayude a poder hablar claramente. El Señor ya tiene un plan diseñado para nosotros. El Señor es un Dios de orden. El Señor dice que, o la administración dice que uno debe planear, debe controlar, debe ejecutar, debe como cumplir un proceso administrativo, y el Señor es un Dios de orden. Y el Señor también hizo un proceso en el que en algún momento planeó, yo voy a descender y voy a salvar a la humanidad, y hizo un plan de salvación que después vino, lo ejecutó, y luego más adelante nos da versículos a nosotros que nos está dando control de su plan, porque dice que sin santidad nadie verá al Señor, y tiene como que un proceso ya administrativo, y el Señor para cada uno de nosotros, no que seamos salvos por predestinación, sino que el Señor nos creó para ser salvos. Y usted tiene en su conciencia, en su voluntad, el libre albedrío de ser salvo o no. Y entonces podríamos anhelar, ¿qué queremos ser? Espiritualmente el Señor en su palabra nos dice que nosotros debemos anhelar los dones. Incluso hay en un versículo que dice los mejores dones. Y entonces cuando uno va a estudiar los dones tiene que estudiarlos en 3 grupos. Los dones de revelación, que el primero es la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritu. El segundo grupo de los dones es de inspiración, que es el don de lenguas, que es el don de interpretación de lenguas, que es el don de profecías, y el tercero es el don de poder, que en este grupo está el don de sanidades, el don de hacer milagros y el don de la fe. Entonces, usted podría pensar y enfocarse hacia cuál camino usted quiere desarrollar su vida cristiana. A los músicos les digo con todo respeto, el talento que el Señor nos ha dado es una bendición, pero no se puede quedar ahí. Porque esto es un don que el Señor nos ha dado, pero yo puedo y estoy seguro y tengo mi confianza que en esta iglesia se pueden levantar unos servidores dignos de que el Señor, cuando los esté usando, cuando ellos están tocando un instrumento, a través de esas melodías el Señor esté sanando a alguien en su pueblo. Amén. Que el Señor esté dando poder del Espíritu Santo a alguien que lo necesita. Que el Señor esté restaurando la vida de alguien que lo necesita o impartiendo fe a la iglesia. Y entonces nosotros debemos anhelar los mejores dones. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel, hermano? Para usted ya hay un plan definido, para usted ya hay un plan trazado. Pero con el pueblo de Israel también había un plan trazado. El Señor les había dado una promesa que les iba a dar un terrenito así de chiquito que iba a ser lo más malo de toda la tierra. El Señor les prometió que les iba a dar, y comienza la Biblia a dar los límites de la tierra prometida, y si vemos hoy en día es todo el Medio Oriente, que es la tierra más fructífera que hay sobre la faz.
amén, es donde salen los pozos petroleros más abundantes de la tierra. Y entonces dice la palabra de Dios que Él les había ya dado una tierra prometida. Así como a nosotros el Señor nos diseñó un plan, al pueblo de Israel también les había dado una tierra prometida. Pero entonces comienzan ellos a pasar y ven la mano poderosa de Dios y ven el respaldo de la mano divina del Señor, abriéndoles paso, mandando las plagas sobre el pueblo egipcio, derramando maná del cielo, derramando la provisión del cielo para cuando ellos estaban en necesidad en medio del desierto, y también les abre agua para que una peña brote agua en medio de un desierto, y ven la provisión de Dios, y llega un punto en que pareciera que ya ven la tierra prometida, ya ven la tierra que el Señor les había entregado a sus padres en una promesa, y la promesa se va a cumplir y solo los separa el río Jordán. Y entonces nosotros hemos visto también la provisión del Señor, nosotros hemos escuchado que el Señor se ha ido a preparar para nosotros una morada en donde podamos tener comunión con el Señor, y aunque parecieran duros nuestros días, aunque parecieran largos nuestros días, nuestros meses, aunque estudiamos y no pasa nada, aunque trabajamos y como que no pasa nada, nosotros y la iglesia de Voz a la Cabaña en esta mañana tiene un Dios que provee en medio de... Dele ese aplauso a la presencia del Señor. Oh, aleluya. Llega el pueblo de Israel y se encuentra frente al río Jordán, y entonces dice Josué 4, los versículos 1 al 18, dice: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales las pasaréis con vosotros y las levantarás en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales les había designado entre los hijos de Israel uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y esas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Diga conmigo: servirán de monumento conmemorativo. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué lo mandó. Tomaron las 12 piedras en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho, como Josué lo había dicho, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y se levantaron allí. Hermano, déjeme decirle que esas 12 piedras eran 12 piedras diferentes a las que estamos o estaban ellos acostumbrados a ver. En medio del desierto, si habían piedras, o al otro lado del río, eran piedras diferentes. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque esas 12 piedras no se labraron de pronto por la corrida del viento, por el paso de los años en un lugar seco, sino que se labraron, su forma tal vez eran muchísimo más lisas, se labraron fue en medio del río Jordán. ¿Qué estaba diciendo ahí el versículo en la Biblia? Que se abrió el río Jordán
que pasó el arca, que pasó el pueblo y que cuando pasó la última persona del pueblo, entonces el Señor le dijo a Josué que mandara a 12 hombres que pasaran delante del arca y que se devolvieran y que pasaran en un lugar donde los pies de los sacerdotes habían estado en seco. ¿Eso qué quería decir? Que los pies de los sacerdotes estaban en medio del río Jordán, una columna de agua a un lado y la otra columna de agua al otro lado, y que ellos se devolvieron a tomar las piedras de ahí. No fue que tomaron las piedras en la orilla del río Jordán cuando pasaron el río, sino que se devolvieron hasta la mitad del río a tomar las piedras. 12 hombres que estaban haciendo que un acto que el Señor había hecho de poder, de respaldo, de provisión, un acto que el Señor había hecho de manifestar su presencia en medio del pueblo, fuera perpetuo de las generaciones, de generación en generación, para que hoy nosotros podamos testificar que hay un Dios grande que divide los ríos, que divide los mares y que está con su pueblo abriéndole paso en medio del camino. Yo quiero invitar a 12 hombres. ¿Quiénes van a ser los 12 hombres que se van a parar en medio de la iglesia de Voz a la Cabaña en esta mañana para decir: yo quiero ser uno de esos que va a hacer un pacto con Dios, que va a hacer algo emblemático para que nuestras generaciones futuras sean bendecidas por este acto? Y es algo supremamente ligero. Ve, acá hay uno, allá hay otro hermano, el hermano Héctor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Salgan por favor los dos hermanos y acompañen al hermano Pedro a la entrada. BC Radio, 3 años, Dos llevando hermanos. el evangelio al mundo, al mundo. Yo quiero, hermano, que Miles usted de oyentes entienda como tú cuál también era la nos han elegido. importancia de ese BC momento. Radio. El pueblo de Israel había estado cautivo muchos años en Egipto. Pasaron 40 años en medio del desierto dando vueltas por la dureza de su corazón. Tuvieron que enfrentar hambre, tuvieron que enfrentar sed, tuvieron que enfrentar muchas cosas, y cuando llegaron a ese momento, la generación que había salido de Egipto ya no era la misma generación que iba a entrar a la tierra prometida. Entonces, ellos tal vez estaban viendo desde lejos lo que el Señor ya les había prometido. Tal vez la dureza de su corazón, tal vez lo tercos con la gracia, con el favor de Dios, no permitió que ellos entraran a la tierra prometida. Pero se levantaron 12 hombres que desde lejos vislumbraron que la presencia de Dios les estaba dando la respuesta a todas sus promesas. Y era un momento de restauración, y era un momento de renovación de generaciones, y era un momento de una toma de decisiones para las futuras generaciones. Hermano, déjeme decirle que usted ahí sentado, ahí sentadito escuchando la palabra de Dios, usted está siendo de bendición para las próximas generaciones. ¿Por qué? Porque si usted guarda la palabra de Dios, porque si usted pone firme un pacto, porque si usted pone una señal en su vida, no que sea una piedra, que sea una vida santa, recta delante de Dios, sus hijos van a crecer en la bendición de Dios y se va a levantar una generación que sí conozca el nombre de Jehová Jesucristo, el Dios eterno. Y ahí viene el emblema de que en esta iglesia se quiere levantar
unos padres que quieren hacer que su próxima generación no tenga que llevar de pronto una consecuencia de pecado, no tenga que llevar de pronto una consecuencia de borrachera, una consecuencia de golpear a la mujer, sino que estamos dejando en esta mañana 12 piedras que no implican que sea del pueblo de Israel, sino que estamos haciendo que nuestra generación, nosotros, usted que está pensando qué quiere ser en la vida, usted decida ser un cristiano fiel. BC Radio, 3 años llevando el evangelio al mundo, al mundo. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Muchas gracias. Y entonces el Señor les mandó que si los hijos en un momento pasaban por el lugar donde estaban esas piedras, y les dijo que les repetiréis y les repetiréis en la mañana y que les repetiréis en el camino y les repetiréis cuando se acuesten todas las cosas que el Señor había hecho. Entonces ellos les van a decir, es que una vez, Jehová, el Dios de los ejércitos, dividió el mar para que su pueblo pudiera pasar en tierra firme, en tierra seca, y que nosotros pudiéramos hoy dar testimonio a través de esas piedras. Oh, aleluya, ese es el Dios que está en medio de esta iglesia. No se canse de alabarlo. El Señor puede en esta mañana restaurar vidas. El Señor puede levantar una generación que venía caída. El Señor puede en esta mañana levantar un hogar que se estaba cayendo. Pues entonces no se canse de clamarle al Señor. Hermano, el Señor ya sabía todo. El Señor sabía que esa generación se iba a olvidar de lo que el Señor había hecho. Por eso pidió que pusieran esas 12 piedras. Y entonces cuando leemos que ellos entraron a la tierra prometida, el Señor les había dicho, me hacen el favor, ustedes son un pueblo santo, ustedes son un pueblo escogido, me hacen el favor y no se mezclan con nadie de los que van a estar allá. Ustedes no hacen negocios, ustedes no hacen ninguna conversación con los que van a estar allá, sino que ustedes se van a guardar santos en fidelidad a Dios. Pero eso no pasó, mi hermano. Eso no pasó en esa generación. Y el Señor les había mandado que cuando llegaran a tomar una tierra, destruyeran todo lo que encontraban, que todo lo que había ahí lo tenían que desechar, porque eso era cosa abominable para Dios. Pero cuando leemos en Jueces, el capítulo 1, el verso 27 dice, Manasés dice el versículo 30, tampoco Zabulón arrojó a los que estaban en Quitrón. El versículo 31 dice, tampoco Aser arrojó a los que estaban en Aco. El versículo 32 más adelante dice, Ser tampoco habitó entre los que vivían en esa tierra y no cumplieron lo que el Señor les había dicho. Ya habían llegado a la tierra prometida, ya habían pasado el río Jordán, ya habían visto la mano poderosa de Dios, ya estaban en la tierra prometida, pero no arrojaron todas las cosas que tenían que arrojar. ¿Sabe eso qué indica, hermano? Por favor, no se desconcentre. ¿Sabe eso qué indica, mi hermano? Que
En estos días escuchábamos, era más fácil sacar a Israel de Egipto que sacar a Egipto del corazón del pueblo de Israel. Y se fueron. Y el Señor hoy nos tiene en su iglesia y por su gracia estamos aquí. Pero yo sé que todavía hay cosas, hay secuelas, hay recuerdos, hay decisiones que estamos tomando hoy en día que están afectando a nuestra generación siguiente. Hay decisiones que usted hoy está tomando, hay cosas que usted hoy está haciendo que no están bien. Y el Señor les estaba diciendo al pueblo, me hacen el favor y no se negocia con nada, viven en santidad. Y eso no pasó entre el pueblo. Y más adelante, en Jueces, dice la Biblia, el versículo 8, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaz. Y vea lo triste, hermano, de las decisiones que una generación puede tomar en la influencia de los otros. Y toda aquella generación también fue destruida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Hermano, vea, se lo pido, discúlpeme y con todo respeto se lo digo en el amor del Señor. Pero yo he visto que tenemos una necesidad grande con nuestros jóvenes, que tenemos una necesidad y una responsabilidad grande con nuestros hijos. Yo sé que hay hijos de hermanos, que usted está aquí recibiendo la palabra de Dios, pero ellos no están aquí en esta mañana. Y no puede ser, mi hermano, que se levante en medio de esta iglesia una generación que no conozca el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Y entonces llegamos a ese versículo que leímos al inicio y dice, palabra de Jehová vino a Joel, hijo de Petuel, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿A quién se lo dijo? A los ancianos de esa generación, ¿cierto? No se lo dijo a los jóvenes, no se lo dijo a los hijos, se lo dijo a los ancianos. Y dice, escuchad esto, ancianos y todos los moradores de la tierra. Y les pregunta a los ancianos de esa época, ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Es decir, en los días de los tatarabuelos de la generación que estaba ahí. Y yo comencé diciéndoles que hay consecuencias de las decisiones que toman nuestros antepasados. Gracias al Señor porque en su infinita gracia Él permitió que su Evangelio Santo llegara hasta nuestras vidas y alcanzara nuestros hogares, para que la gracia de Dios haga que un día podamos ser salvos, tú y toda tu casa. Entonces, en Deuteronomio, en el capítulo 28, el capítulo 27 dice sobre las recompensas acerca de la obediencia. Y el capítulo 28 dice acerca de las consecuencias de la desobediencia. Y dice, sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Y ahora, hermanos, yo quiero que usted se haga responsable de sus decisiones y de las decisiones para su próxima generación. Y yo quiero invitarlos a que estén en pie en esta mañana.
BC Radio, 3 años llevando el Evangelio al mundo. En esta mañana hay una generación que necesita tomar decisiones en su vida. Que olvide lo que pasó atrás tal vez con sus padres. Voy a hablarle primero a los jóvenes. Que olviden todas las secuencias, todas las secuelas, las heridas, las cosas que tal vez las decisiones de sus padres no han sido de bendición para usted. Y que usted quiera tomar en esta mañana una decisión personal. No una decisión porque su papá, no una decisión porque su mamá o porque sus antepasados, sino una decisión personal de ser alguien en Dios. Alguien que pueda decir, sí, yo estoy aquí porque una vez mis padres oraron por mí, y que pase a este altar a hacer un compromiso con Dios de entregar su vida al Señor. De olvidar, de perdonar. Si hay algún hermano que tenga algo por perdonar de sus padres, de las cosas que él vivió en su infancia, yo lo voy a invitar también para que pase a este altar. Y dice la palabra de Dios, ahora le digo a usted, mi hermano, dice, de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. De lo que quedó de la oruga comió el saltón, y de lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió de lo que quedó del revoltón, de lo que había quedado. Pareciera que cada vez se fuera deteriorando más, y alguien va y destruye y deja un despojo, y llega el otro que es el mismo animal en diferente etapa, pero es más poderoso, y llega el otro, el saltón, y llega y acaba con lo que hay. Y llega el revoltón y la langosta y acaba con lo poco que dejó el anterior. Pero en esta mañana no va a ser así. En esta mañana yo quiero invitar a un padre que pase a este altar y que diga que él quiere repetirle estas palabras a sus hijos, para que él se lo repita a sus otros hijos, y sus otros hijos a los hijos de sus hijos, y podamos tener una generación salva, una generación que tome decisiones de ser alguien en Dios. BC Radio, 3 años Hermano, llevando el Evangelio. y si usted tiene algo para arreglar con Dios, también lo invito a este altar. Que pase de una vez, que no espere más consecuencias, que no espere más cosas aquí a futuro. Que pase este altar y déjese sensibilizar por la palabra de Dios. Y ahora quiero hablarle a los amigos que están en esta mañana, o a usted que alguna vez lo bautizaron en el nombre del Señor Jesús y nunca volvió. Y que cuando llegó entonces hay un nuevo pastor y una nueva familia. Vea, yo a usted no lo conozco, yo no sé quién es usted, pero el Señor les ha mandado decir en esta mañana que tienen que arreglar sus cuentas con Dios. Que no esperen más tiempo, que no esperen más tiempo. La venida del Señor se acerca y es necesario que arreglemos nuestras cuentas con Dios. Permite. BC Radio, 3 años llevando el Y Evangelio. usted, hermano, que está ahí arrodillado, no se canse de clamar. Cuando nosotros venimos a este altar, venimos postrados delante de la presencia de Jehová a pedirle misericordia para hallar el consuelo y el oportuno socorro para el momento en que más lo necesitemos. No se canse de clamar por su hijo, no se canse de clamar por su esposo, no se canse de clamar por su papá, no se canse de clamar por su mamá.